Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Estamos grabando, les voy a anticipar, por un derecho de confianza tradicional, una obligación de confianza tradicional en la radio, de sinceridad. Estamos grabando para el martes 12 de julio. Esta entrevista la vamos a escuchar, por supuesto, en el horario de Comuna 13, porque creemos que es una noticia importante para la comunidad universitaria. La vamos a incorporar entre las noticias universitarias, pero por supuesto también es una noticia que queremos compartir con todo el territorio que escucha la Radio Universidad Austral de Chile. A ver, tenemos visitas en Radio Universidad Austral en el estudio. La visita se está concretando el día sábado en el contexto de su visita a la región del presidente nacional del Colegio de Periodistas, Danilo Ahumada. Danilo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Aquí con frío, con lluvia, como suele ser en el sur, pero también nos acompaña el presidente regional del Colegio de Periodistas, Juan Gilor. ¿Cómo estás, Juanito? Hola, Miguel. Estamos bien, felizmente. Un saludo a toda la audiencia de esta prestigiosa emisora y gracias por la acogida. Gracias a ti por tomarse. A ver, el presidente nacional del Colegio de Periodistas visita la región, va a estar algunos días. Estamos hablando cuando nos escuchen, ya esto se va a haber producido. Pero, claro, yo voy a estar en Valparaíso. Claro, ya estar en Valparaíso de vuelta, pero vamos a decir ahora, porque estamos grabando con anticipación, que va a estar algunos días aquí, que son bastante limitados para realizar varias actividades, y que el Colegio Regional de Periodistas se haya tomado la preocupación de reservar un espacio para venir a conversar con Radio Universidad Austral de Chile, sabiendo los casos que es el tiempo para este tipo de conversaciones. Por supuesto que es algo que tenemos que agradecer y valorar en toda su importancia, Juan. Así que... Bueno, te agradezco entonces la valoración que tú tengas de venir hasta acá con nuestro presidente. Sí. La preocupación primero, digamos, cuéntanos, Juan, ¿cuál es la agenda que vamos a desarrollar, que van a desarrollar con Danilo? Bueno, Danilo va a participar en una actividad con dirigentes sindicales más tarde de este día sábado en la Central Unitaria de Trabajadores. Nos parece importante. Mari Vega, la presidenta, acogió también con mucho beneplácito la idea de conversar con ellos. Y la visita a algunos medios, no son muchos, pero y entre esos destaca nuestra presencia aquí en esta emisora. Nosotros como Consejo Regional tenemos el lunes, es decir, ayer tuvimos una ceremonia que yo creo que va a ser brillante, que va a ser hermosa, que va a ser emotiva, que guarda el formato tradicional. Nosotros acogemos con una promesa o juramento a los nuevos y nuevas colegiadas. Siempre ocurre eso. Y este año felizmente tenemos 7 nuevos periodistas jóvenes que ingresan a las filas del gremio, lo que es satisfactorio, un orgullo y bueno, les damos la bienvenida y los recibimos con las manos abiertas, como se dice, y el corazón abierto. También destacamos a Lucho Sánchez, que bien tú conoces, periodista de la primera generación de la Universidad Austral. Compañero de curso mío. Mira, Luchito ha tenido una larga trayectoria en medios, desde el punto de vista también de tareas institucionales. Es un hombre bueno y todos coincidimos que merece el premio Enrique San Juan. Nosotros se instituyó años atrás, recordando la figura y la trayectoria de don Enrique, entregar cada año esta distinción a un periodista destacado. Y el gobernador regional Luis Cubertino aceptó tomar el relevo, porque antes este compromiso lo teníamos con la antigua gobernación provincial de Valdivia. Mirá. Pero don Luis aceptó entonces que sea la gobernación regional, que sea él como gobernador en este momento el que continúe entregando esta distinción. Y eso es importantísimo para nosotros. Qué bonito, ¿eh? Saludos y felicitaciones a Luis Sánchez y por supuesto también a los nuevos colegiados. Juan, yo entiendo que la nueva Constitución y la presencia y la defensa, la garantía eventualmente del derecho a la comunicación en el nuevo texto constitucional es parte de las preocupaciones también de esta Dirección Regional de Periodistas. Así es, nosotros a temprana hora, del proceso constituyente, recibimos la tarea de nuestra Dirección Nacional en orden de que teníamos que conversar con los constituyentes, antes y después que fueron elegidos. Y conversamos con todos, con Aurora, con Ramona, con Pedro, también con Felipe Mena, quien representa los colores de la UDI en este proceso que acaba de terminar. Y para transmitirle a ellos lo que significaban los anhelos, el deseo, la aspiración del Colegio de Periodistas de restablecer muchas cosas que están ausentes en la Constitución del 80. Que el colegio vuelva a tener la visión periodística sobre quienes ejercen el periodismo, algo importante, y que vuelva a ser una institución de derecho público y no una asociación gremial como nos condenaron y nos arrinconaron
en la Constitución del 80. Y se hizo un trabajo largo a través de todo Chile, lo sabe mejor el presidente, para llegar finalmente con mucho esfuerzo y dedicación de nuestra directiva nacional, a colocar por lo menos una buena parte, no sé el porcentaje, pero yo creo que ha sido importante, en una iniciativa de norma que fue discutida, que fue aprobada y que está en el proyecto, en el proyecto de nueva Constitución. No será el 100%, no será todo lo perfecto, no será todo lo ideal, pero yo creo que llena con creces lo que el Colegio de Periodistas y sus afiliados esperaban. Así que nuestras expectativas, yo podría decir desde acá, se dan como satisfechas. Sí, no será todo lo que se quería, pero qué historia por seguir construyendo, y la dialéctica de los pueblos tendrá que hacer su trabajo, compañero. Así es, así es. Juan Gilor Martínez, presidente regional del Colegio de Periodistas Regional Los Ríos, conversando con Radio Universidad Austral de Chile. Conversemos con Danilo, con el presidente. Danilo, bienvenido. Muchas gracias por el espacio. Sí, detengámonos antes. O sea, la preocupación central de nosotros aquí en Radio Universidad Austral de Chile está puesta en la permanente demanda de algunas organizaciones de comunicación ciudadana y comunicación popular durante las últimas décadas en torno al reconocimiento y garantía del derecho a la comunicación. Pero antes hay un tema que no esté asociado, pero digamos hay que subrayarlo y hay que verlo en su particularidad, que es el de los estatutos. Yo ya me llamó la atención ver aparecer a los colegios periodistas, los colegios profesionales, claro, en el texto de la Constitución. Entonces, respecto a esta demanda que nos adelantaba Juan Gilor, cuéntanos, ¿qué tanto se avanzó? Mira, nosotros participamos junto a otros colegios profesionales en la Federación Nacional de Colegios Profesionales, que ha sido una demanda también histórica ya, del retorno a la democracia. Por falta de voluntad política no se ha avanzado en esta materia. Y como bien lo decía Juan, después de la dictadura pasamos a dejar de ser organizaciones de derecho público durante y pasamos a ser asociaciones gremiales, que ha sido como una demanda que tiene un montón de impacto. Desde el punto de vista simbólico, por ejemplo, es que hoy día los colegios profesionales participamos muy poco, lo digo en términos generales, a la hora de participar en la elaboración de políticas públicas, de ser actores clave al momento a partir de nuestras distintas disciplinas, de poder aportar al debate público. No se ve bien, digámoslo así, es como que muchas veces como casi un grado de intervencionismo, por eso que el Colegio de Periodistas ha sido muchas veces criticado por nuestros propios colegas, muchas veces que no están colegiados, porque no entienden además la dinámica interna, de que el colegio no tiene que pronunciarse en distintas materias. Y nosotros creemos que sí, hemos defendido plenamente la idea de que nosotros sí debemos estar en el debate público, por eso que estuvimos en el proceso constituyente, como decía Juan, de manera activa, porque los artículos que están hoy día en la propuesta de constitución que se vota el 4 de septiembre dan cuenta un poco de nuestro trabajo. No, como tú lo decías, no responde a todas las demandas del sector de las comunicaciones que han sido negadas durante las últimas décadas, porque en Chile no ha existido una política en materia de institucionalidad, en materia de comunicación. No, ha quedado un poco a la libertad del mercado, muy propio del sistema neoliberal, donde los medios de comunicación han quedado bajo esa lógica. O sea, si hay un lugar donde ha campeado el neoliberalismo, es en el sistema de las comunicaciones. Tal cual, como tú lo dices, porque ha faltado una política en materia comunicacional, una política desde el Estado en este caso. Entonces, el proyecto, la ley que nosotros habíamos presentado, que era la ley de recuperación de los colegios profesionales, estuvo durmiendo en el Congreso, está durmiendo en el Congreso, porque hay un proyecto presentado y aprovechamos esta oportunidad, como en el proceso constituyente, de volver a instalarlo para que quede consignado en la Constitución. Y yo creo que tiene esta particularidad, primero, de que nos reconoce como asociaciones de derecho público y tenemos una condición distinta. Y además señala que es deber de los colegios profesionales apostar a las políticas públicas, en el fondo como que además lo ratifica, y por el otro lado es que tenemos condiciones distintas para trabajar. Nosotros no tenemos fuero, por ejemplo. Los dirigentes de los colegios profesionales no tenemos fuero, por lo tanto no tenemos la misma categoría que un dirigente sindical, por ejemplo. Entonces nosotros dentro de eso también estamos pidiendo que se reconozca nuestro trabajo, en el sentido de que, bueno, todos tenemos que trabajar, pero los colegios profesionales requieren trabajo de manera mucho más permanente. Y por otro lado, como decía Juan, que nuevamente se coloca en la mesa el tema de la tuición ética. La recuperación de la tuición ética, que es tremendamente importante.
Entonces, ese es un proyecto que nos agrupa, que nos debería agrupar a todos los profesionales del país, porque nos coloca en otro estatus, obviamente, y que ha sido la práctica de un sector de político del país que ha querido precisamente neutralizarnos, invisibilizarnos, precisamente como actores no válidos a la hora de construir o de aportar al debate público en materia de nuestras distintas disciplinas. Eso es por un lado. Y lo otro son los distintos artículos que hoy día están consignados en la propuesta, que si bien es cierto no son todos los artículos que nosotros propusimos, nosotros teníamos un listado largo de artículos, tuvimos también un diálogo muy directo con canales y radios comunitarias, que había una propuesta ahí sobre la distribución del espectro radioeléctrico, cosa que no se pudo instalar, que era el tercio. Pero estamos en el derecho a la comunicación. Pasamos al derecho a la comunicación. No, pero, ya. Con los colegios profesionales, porque hay todavía hay un par de cosas ahí que me llaman la atención a mí. Sigamos. Bueno, la primera es cierto, la tuición ética y tal vez ya acercándonos a lo del derecho a la comunicación, claro, la tuición ética de las distintas disciplinas es algo que siempre está en disputa fundamentalmente con los propietarios o con los empleadores respecto de los colegios profesionales. Claro. Y estoy pensando en el ámbito de la comunicación, precisamente en lo que se refiere a la defensa de la autonomía del periodista. ¿Qué tanto se avanzó en eso? Mira, no es tan clara la propuesta, porque está más clara la propuesta del proyecto de ley. Porque yo creo que, bueno, todos sabemos que la Constitución hoy día va a dar algunas bases. De hecho, en el mismo propio derecho a la comunicación nosotros creemos que tiene que haber una ley orgánica de comunicaciones que regule otras cosas. Y también aquí va a tener que haber una bajada directamente sobre el tema de la tuición ética, que es un tema en disputa todavía. Porque apareció en el debate, y de hecho la Federación de Colegios Profesionales estaba por el tema de la colegiatura obligatoria. Nosotros hicimos una votación interna en nuestro colegio y nos abstuvimos de esa votación porque no había consenso de la colegiatura obligatoria. ¿Qué implica la colegiatura obligatoria? Que ahí tiene sentido absoluto la tuición ética, que los colegios tienen la tuición ética absoluta de todo, porque una persona que se titula en una distinta profesión inmediatamente forma parte de los colegios profesionales. En algún minuto la propuesta que se había presentado era qué hacíamos con los que no están colegiados, porque coloco una situación para que lo podamos comprender. Si un periodista es acusado de falta a la ética, porque el Tribunal es de Ética y Disciplina, que además son autónomos del colegio periodista, se presenta un caso, si el periodista está colegiado, que ojo, la denuncia lo podría hacer un ciudadano también, no necesariamente es otro periodista denunciando a otro periodista. Y en este caso, ese periodista que es denunciado tiene que regirse por las sanciones que están hoy día incorporadas. De hecho, modificamos en el Congreso de Chillán parte de los estatutos, en este caso, donde agregamos sanciones, para no decir penas más grandes, cuando, por ejemplo, hay el tema de colegas que han sido acusados de distintos delitos vinculados a abusos sexuales, pedofilia, etcétera. Y también agregamos el tema de cuando los colegas incitan discursos de odio, o el tema del negacionismo, para estar un poco a la par de lo que está sucediendo. Entonces ahí hay una situación puntual y obviamente nosotros no tenemos jurisprudencia para aquellos periodistas que no son colegiados. Uno los puede preguntar, ¿usted se somete a esto? Hay como una primera. Entonces ahí el proyecto que se presentó era que existieran tribunales distintos, diferenciados, para los que están colegiados y un tribunal distinto para los profesionales que no están colegiados, pero que en algún minuto existiera esta tuición ética para todos en igualdad de condiciones, porque hoy día eso no existe. Era un poco enredoso, porque en el fondo es decir, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos estatuto, tenemos un código de ética, ese código de ética del Colegio de Periodistas también va a ser utilizado en estos otros tribunales, y esas son las preguntas que hoy día todavía no se resuelven. Y lo otro que fue como un freno en el proceso durante todas estas décadas era también que a la recuperación de organizaciones de derecho público, el Estado tenía que también financiar estas organizaciones, y el tema de los fueros, que también era un tema que, pese a que podría ser algo más simple, generaba resquemor en ciertos sectores políticos de que el dirigente de los colegios profesionales pudiéramos tener fueros para poder funcionar. Oye, sí, avancemos en lo que al derecho a la comunicación. Yo quiero entrar desde el lugar más gremial de todos, tal vez, a propósito de lo que estábamos hablando precisamente. Nosotros siempre hemos considerado que parte importante, por ejemplo, de garantizar el acceso de la población nacional a información libre, independiente y autónoma, es que los mismos periodistas, en tanto su profesión y disciplina, tengan un estatuto laboral distinto que los proteja para ejercer esa autonomía. Sí.
Para entrar a la conversación nomás, te dejo planteado ese tema. Sí, yo creo que hay dos elementos. Bueno, todos sabemos la precarización laboral que vive el periodismo y las comunicaciones. Todos secuestrados por una boleta de honorario. Absolutamente, y haciendo de repente distintas pegas para poder construir un salario relativamente decente. Claro, y si publicas algo que a mí no me gusta, simplemente ya no te llamo el próximo mes. Pues ese es el tema de la boleta. Y eso ha hecho que tengamos un sistema así tan débil y tan precario en el fondo. Y por otro lado, yo creo que también es importante, ahí, claro, la Constitución no se hace cargo directamente, se hace cargo en qué sentido, es decir, vamos a potenciar la creación de más medios de comunicación, y eso uno entendería que va a provocar que existan más fuentes de trabajo y fuentes más estables para periodistas y comunicadores en general. Eso esperaría uno con todo esto, con todas estas líneas de fomento que van a haber. Porque yo quiero contar que no solamente nosotros estamos abocados en este proceso, nosotros estamos trabajando hoy día, es la próxima semana, ya se constituye oficialmente la comisión. Nosotros le hicimos una propuesta a la ministra Camila Vallejo en su minuto, que se levantara una Comisión Nacional de Comunicaciones que permitiera pensar la institucionalidad mirando este proceso constituyente. Y se instala la próxima semana, coordinada por 3 universidades públicas, ese fue el acuerdo. Lo coordina la UFRO, la Universidad de Chile y la Universidad de La Serena. Esas 3 universidades, y nosotros como Colegio de Periodistas vamos a ser miembros permanentes de esa comisión. ¿Por qué es importante esta comisión? Porque ahí también tenemos que ver cómo se empiezan a hacer todas estas bajadas. Porque independiente de la Constitución hay 2 elementos, 2 propuestas que fueron anunciadas en la cuenta pública del presidente Boric, que están relacionadas con iniciar procesos de proyectos de ley que mejoren las condiciones de trabajo a la prensa, en el sentido de protección a la prensa y los trabajadores de las comunicaciones. Sí, a propósito de lo vulnerado que han estado, y hagamos homenaje a nuestra compañera fallecida. La Francisca Sandoval, por ejemplo. De hecho, entre paréntesis, nosotros tenemos una querella contra quienes resulten responsables, y también pusimos una querella contra Carabineros, porque Carabineros aquí quedó como... En el sentido que nosotros creemos que hubo una inacción el día del 1 de mayo y no reconocemos el informe que entrega Carabineros, donde el mismo Carabinero hace el informe. En el fondo nosotros creemos que tiene que haber una investigación completamente distinta, y es una querella que va funcionando. Pero para terminar el tema del tema de protección al ejercicio de la prensa, y por el otro lado empezar a avanzar en el tema de democratización. Uno de los primeros elementos que nosotros hemos señalado, que no está en la Constitución obviamente porque es más vinculado a un proyecto de ley de comunicaciones, está cómo se distribuye el avisaje estatal, que es tremendamente desproporcional, que es tremendamente injusto, y que hoy día ha beneficiado durante todas estas décadas a las grandes cadenas de medios de comunicación. Sí. Es decir, Copesa, Edward, son 26% del avisaje estatal que recibe. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero te quiero simplemente hacer un comentario. A mí nunca me ha parecido voy a usar la palabra sexy, nunca me ha parecido muy sexy, digamos, la centralidad que tiene el avisaje estatal en las demandas de los medios ciudadanos, en tanto... Si es una demanda central, lo que estamos reconociendo es la centralidad de la organización comercial y de la dependencia de venta publicitaria de los medios, digamos. Si esa es la centralidad de la medida, de la demanda, lo que estamos defendiendo o reinstalando es la centralidad del modelo comercial de medios de comunicación en desmedro de el derecho que debiera tener toda la población nacional a tener también otro tipo de medios públicos, medios ciudadanos, medios alternativos. Absolutamente de acuerdo contigo. Para ahí va, o sea, estoy contento que hayan avanzado en esa demanda, pero me parece que no es una demanda muy... Sí, que entra en lo profundo del tema. Que no debiera estar en la centralidad de lo que debiéramos discutir con el Estado en el contexto constituyente. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo. O sea, él se sigue reproduciendo esta mirada. De hecho, nosotros hemos dicho siempre, eso siempre lo hemos defendido, que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social, es distinta a la responsabilidad que tiene un medio de comunicación, a una farmacia, a una botillería, lo que sea. Y por lo tanto tiene que haber una mirada distinta. Lo que ha pasado durante el último tiempo, que el Estado ha mirado para el lado. Entonces, esta es una oportunidad que tenemos para que el Estado empiece a tomar en serio esto, y que a partir de políticas de fomento, de hecho, que nosotros estamos también repensando. El avisaje estatal sabemos que no es la medida definitiva, pero por lo menos en este tiempo tiene que haber algo de justicia. En el fondo, decir, no puede ser que el 26% del avisaje estatal hoy día se vaya al Mercurio y a Copesa, en este caso, en desmedro de los otros medios de comunicación. Y lo hemos puesto en número, es decir, más de 30.000 millones de pesos en avisaje estatal versus 2.000 millones de pesos que se destinan al Fondo de Comunicación Social en las regiones. O sea, y cuando tenemos fondos que son de 3 millones de pesos para levantar un proyecto, un programa, etcétera. Eso es completamente desigual. Ahí hay una primera barrera que hay que resolver. Y de hecho nosotros hemos dicho en el Congreso de Chillán que nosotros creemos que hay que repensar completamente el fondo de medios. El fondo de medios debería, a nuestro juicio, tener 3 líneas. Una línea de fomento a la creación de nuevos medios de comunicación, una línea de mejoramiento de infraestructura y una línea de contenido.
Sí, pero además con montos coherentes con la Por envergadura de supuesto, estos exacto. desafíos. O sea, no puede ser que hoy día tengamos un monto de 3 millones, por eso lo digo en relación, en proporciones. Cuando nosotros estamos hablando del 26%, no sé, estamos hablando de 30.000 millones de pesos, estamos hablando que solo Copesa o el Mercurio se lleva mucho más dinero de que todo el fondo de comunicación social a nivel nacional. Y eso es una primera medida. Yo concuerdo con lo que dices tú. Creo que no es el modelo correcto, pero hoy día primero tiene que haber una acción de justicia ahí porque vamos a tener que avanzar de manera paralela. Y esa es la conversación que tenemos que tener en esta Comisión Nacional de Comunicaciones. Y yo con esto termino esta primera parte porque creo que es fundamental. Creo que por primera vez hoy día estamos hablando de derecho a la comunicación en este plano, digámoslo así, porque el derecho a la comunicación o la demanda ha sido una demanda histórica de muchos sectores, pero me refiero que por primera vez está precisamente con posibilidades reales de avanzar. Y esta comisión, nosotros esperamos, donde van a participar de todos los sectores, desde las radios comunitarias, canales comunitarios, tendrá que estar en algún minuto la opinión de la Anatel también, de la Archi, etcétera, todos los sectores que están vinculados a las comunicaciones, pueda presentar en este caso una propuesta, porque va a pasar otra cosa, por ejemplo con la Constitución. La Constitución deja de tener rango constitucional, por ejemplo, el Consejo Nacional de Televisión. Por lo tanto, desde el punto de vista constitucional no está resguardado. Entonces va a haber que levantar una propuesta de ley, ya lo hemos nosotros conversado con Farideh Serán, que es la presidenta del Consejo Nacional de Televisión, para pensar una estructura que tenga dos líneas, una nueva gobernanza. No puede ser la gobernanza que hoy día tiene, que es anacrónica, y que genera sanciones, por ejemplo... Que depende de la mayoría en el Senado. Y hoy día es absolutamente conservador, un espacio conservador, que además sanciona, nosotros estuvimos ahí en la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque sancionan a la red por entrevista al comandante Ramiro. Sí. Y la sanciona porque no tiene una contraparte. Entonces nosotros decimos, ¿dónde está la mirada, por lo menos básica, que entender que los géneros periodísticos existen en la entrevista no necesita una contraparte? Y el Consejo Nacional de Televisión sanciona a la red, que lo termina llevando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, esa es la estructura, así para decirlo así, no quiero decir esto porque Farideh me merece todo el respeto de nuestro Premio Nacional de Periodismo, pero el Consejo Nacional de Televisión es una estructura rancia anacrónica y que tiene que ser repensada. Tiene que haber participación ciudadana, tienen que estar participando, por ejemplo, ahí los canales comunitarios, pero no desde los recursos. De hecho, hoy día ya se van a incrementar recursos para los canales comunitarios y nosotros hemos solicitado también incremento, un fondo especial para el próximo año para los canales de televisión de universidades públicas, por ejemplo, que están absolutamente recursos. Entonces, ese proceso hay que cambiarlo y ahí hay que pensar en una nueva gobernanza. Necesitamos un consejo ciudadano participativo que no solamente regule la televisión. La radio hoy día no tiene ninguna regulación, por ejemplo. Entonces, tiene que haber ahí que no sea desde un lugar punitivo. Eso siempre es importante. De acuerdo. Bueno, oye, un comentario. En su minuto las universidades públicas vendieron sus canales. Sí, claro. Que se hagan cargo. Bueno, las grandes, claro. Sí, estoy hablando de la Universidad de Chile, la Católica, claro. Sí, la Católica, sí. No. Que se hagan cargo. La Católica no sé si es pública. No claro, sé si una universidad confesional... Pero tenía una señal pública. Sí, claro, pero no sé si una universidad confesional en el siglo XXI puede seguir siendo llamada universidad pública. A propósito que Universidad Austral, que no es estatal, insisten que tiene un carácter público. Claro. Pero claro, no es una universidad confesional. Claro. Pero esa es otra discusión, colega. Sí. A ver, yo antes de entrar definitivamente al artículo 80 y algo, que es el referido a la comunicación, la información y la opinión, quería destacar el artículo 77. Toda persona tiene derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado o entidad que presten servicio de utilidad pública en la forma y condiciones que establezca la ley. Yo supongo que la ley dirá también que tiene la posibilidad de solicitar de forma oportuna. No es cosa que uno pida un dato y te contesten 2 o 3 semanas después de estar con un formulario. Claro. Pero es un avance que esté aquí. Y ojo, que no todas las organizaciones, de hecho lo estoy diciendo como reportero, ni siquiera como ciudadano. Pero hay un montón de conflictos ahí. De hecho, CIPER, por ejemplo, muchas veces sobre el Consejo de Transparencia, porque informaciones que son, entre comillas, porque ¿quién determina que es una información sensible para el país? ¿Quién determina, por ejemplo, que hoy día hay un tremendo tema porque el Poder Judicial no está, está facultado para no entregar información? Entonces ahí también hay que empezar a trabajar estamos hablando de todos los espacios públicos, incluyendo el Poder Judicial, por ejemplo. Hoy día uno no puede tener acceso, por ejemplo, a las fichas, a la información personal de los jueces, por ejemplo. Y uno debería, por prioridad, uno debería saber quiénes son los jueces de la República.
Pero esa información, hay mucha información que siempre está como esta disputa de los periodistas que hacen periodismo de investigación sobre el acceso a esta información. Yo creo que eso es una buena señal, pero tiene que tener una buena bajada de tal manera que hoy día, porque las sanciones no tienen sentido. O sea, si un funcionario del Ministerio de Salud, del MinSal, para el tiempo de la pandemia no entregaba información o entregaba información errónea, efectivamente no pasa mucho. Entonces tiene que haber, y fue lo que pasó durante pandemia, o sea, la información que se entregó en las primeras semanas y meses fueron muy, muy confusas y efectivamente omitieron mucha información, que terminaron con muchas acusaciones al MinSal, particularmente desde medios de comunicación. Sí. Avancemos, nos quedan 10 minutos. Danilo Ahumada, presidente nacional del Colegio de Periodistas, nos acompaña en Radio Universidad Austral de Chile. Estamos grabando con anticipación. La visita de Danilo se concretó el sábado. ¿Llegaste hoy día? Sí, llegué anoche de Temuco y viajo hoy día en la noche porque el lunes tenemos el día del periodo. Estamos conmemorando 66 años y por lo tanto el lunes tenemos que estar en la actividad en Santiago. En Santiago. Es que vas a estar en distintas otras actividades durante el día de hoy. Me dicen, además de que tenemos una ceremonia. ¿Qué hora es la ceremonia? ¿El domingo? ¿Hoy día o el lunes? En la ceremonia del lunes. Ah, ya. Sí. Hoy día vamos a tener una reunión en la CUT. Sí, claro, exacto. Hoy día vamos a la CUT, claro. Oye, hablemos un poco de lo que quedó en la Constitución, artículos 82, 83, 84 y otros, y después de las condiciones, comentarios hay a propósito de la forma en la que se han hecho estas cosas, pero lo primero es que tú nos decías hace algunos minutos, por fin ya estamos hablando del derecho a la comunicación. Y yo quiero comentar en tono de pregunta, por fin estamos hablando, pero todavía no estamos escribiendo. Sí, bueno, hay varias cosas que hay que resolver. Lo que pasa es que, claro, queda un poco, nosotros trabajamos siempre, primero hay que decir por qué nosotros instalamos el derecho y le dimos qué dimensión le dimos al derecho a la comunicación, le dimos una dimensión como un derecho fundamental, como un derecho humano. Y es algo que es importante señalarlo porque, de hecho, por eso al final logramos que se instalara el derecho a la comunicación social. Sí. Y eso fue como al final de la discusión que empezamos a instalar el debate. Ahora, yo para hacer como un cuento rápido, nosotros entramos como bien lo decía Juan, conversando con los constituyentes, pero además trabajamos en la redacción de los artículos. Fue muy complejo el proceso constituyente desde el punto de vista desde los acuerdos. Nosotros hay varios artículos que efectivamente no aparecen. Sí, pero a propósito de eso, yo te quiero decir el comentario, digamos. Toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e información. Digo, todos tienen derecho a participar equitativamente en la comunicación social, sí, en tanto se garantice la existencia de esa comunicación social, sí, que en definitiva es el horizonte del reconocimiento de la dimensión social del derecho a la información. Sí, hay una bajada ahí que nosotros... Que fue la deuda permanente y fue el sí, candado que siempre puso la Comisión Ortúzar en la redacción sí, de la Constitución del 80. Sí. El derecho a la información no tiene dimensión social. Sí. No sé, ahí va mi primera inquietud. Por eso digo que por fin estamos hablando de derecho a la comunicación, pero constitucionalmente todavía no estamos escribiendo acerca de ella. Claro, sí, yo creo que ahí no sé si... a propósito, eso no significa que yo no vaya a votar a prueba. No. No, sí. Mira, yo creo que, primero plantear que por primera vez en una constitución, creo que es muy importante señalarlo, hoy día estamos hablando de derecho a la comunicación. O sea, es como, dejamos de hablar de la libertad de expresión, que tampoco estaba era el derecho a emitir opinión, información. O sea, ni siquiera información, emitir opinión. Y hoy día estamos hablando de dos dimensiones. Se garantiza la libertad de expresión, que era un tema que nosotros igual en nuestra propuesta era que la libertad de expresión igual tuviera ciertos márgenes. Por ejemplo, hablamos del negacionismo y del tema de los discursos de odio, creemos que es importante. Ahora, desde el punto de vista de la regulación, nosotros creemos que la ley orgánica de comunicaciones debería, cuando hay un espectro radioeléctrico, por ejemplo, plantear cuáles son los límites de la información que se entrega ahí y no pueden haber discursos de odio y negacionismo. O sea, como tienen que haber límites más estructurados, más allá que cuando uno entrega una concesión, aparece cuáles son los principios básicos de una concesión pública, digamos así. Ahora yo comparto contigo que a lo mejor, desde el punto de vista de redacción, y la redacción dice mucho, por supuesto, hubiese sido distinto que se garantiza el derecho a la comunicación social, más que lo coloque desde el otro lugar. Los ciudadanos tenemos la posibilidad de acceder a la comunicación social. Ahí hay un tema de palabra, pero que es profundo, como dices tú. Ahora, yo me quedaría con, primero, que aparece, y segundo, con que esto tiene sus bajadas. Yo creo que las bajadas uno tiene que hacer una lectura mucho más profunda, desde el punto de vista de, la libertad de prensa y pluralismo. O sea, eso no estaba tampoco en la Constitución, así como decir, el Estado garantiza el pluralismo. ¿Cómo garantiza el pluralismo?
Y hay que pensarlo. A través de, como decías tú, más medios de comunicación, a través de líneas de fomento. Y después dice abajo, va a promover medios de comunicación e información. Promover eran estas palabras que uno decía, promover a lo mejor queda muy ambiguo, cómo promueve, cómo fomenta, etcétera. Pero se va a sentar en la barra, en la galería. Exacto, hacer barra, claro. ¿Qué más promoción queremos? Y aquí, claro, dice que en este caso, dice la promoción de medios de comunicación, el Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su desarrollo a nivel regional, local y comunitario, que era un tema importante. Entonces, ahí lo que hay que hacer en la Ley Orgánica de Comunicaciones, que es decir, ¿cuáles son las líneas de fomento? Por eso que yo planteaba antes que en esta misma conversación vamos a tener que estar paralelamente conversando sobre fondos de medios, sobre líneas de financiamiento, pero aquí entra un debate nuevo. No, sí, de acuerdo. Y ese debate es súper interesante. Sí, dos cosas. La primera, además, medios de comunicación comercial, social. Es primera vez que se habla de medios de comunicación público, de comunicación pública. Exacto. Y eso es un gran avance, digo. Pero y a propósito de las condiciones en las que participó el Colegio de Periodistas de esta discusión, una de las principales objeciones o críticas que tenemos a nosotros mismos, incluso como actores del ecosistema de comunicación social, es que hemos sido incapaces de convertir a la comunicación social en una demanda solo de comunicadores. Digo. Siempre andamos solos en esto y cuando formamos una coalición o un grupo un colectivo para promover este derecho, siempre nos encontramos solos con comunicadores. No hemos logrado que esta demanda sea una demanda del conjunto de la sociedad. A propósito de la reunión que tienen con la CUT. Sí. No, jamás he visto, yo alguna vez vi a todo el mundo, a toda la sociedad chilena, en buena hora, marchar por educación libre, gratuita y de calidad. Sí. Pero voy a ser feliz cuando los vea a todos, desde la CUT hasta, marchando por comunicación libre, gratuita y de calidad, por ejemplo. Un ejemplo. Pero ¿por qué digo que esto de la comunicación pública es un avance? Digamos? Hace algunos años, 10 creo, durante el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, se vendió La Nación. Claro. El único medio público. Y yo no vi a nadie. A nadie que mande un neumático en la esquina con motivo de eso que debiera haber sido entendido como una afrenta para toda la comunidad nacional. Danilo Ahumada. Sí, yo creo que hay varios elementos. Hay un momento de bastante desprestigio desde el punto de vista de los medios de comunicación. Recordemos que parte de la demanda era pagar la tele miente. O sea, es difícil construir un discurso así y decir, bueno, hoy día los medios de comunicación son relevantes e importantes. Y cambiar el paradigma es más difícil, porque cuando uno cambia el paradigma, decir, este derecho a la comunicación, ¿qué significa para mí? Significa que yo puedo ir y crear un medio, sí, todos lo tenemos esa posibilidad. Pero cómo se construye a partir de políticas de fomento o que efectivamente sea efectivo que los territorios podemos tener, por ejemplo, medios que respondan a realidades de sus propios territorios, valga la redundancia, por ejemplo, los pueblos originarios. Nosotros queríamos colocar un elemento ahí sobre el pueblo originario precisamente para poder empezar a terminar con los obstáculos. Hoy día hay leyes que todavía siguen persiguiendo las redes comunitarias, por ejemplo. Sí, por supuesto. Entonces hay redes restrictivas hoy día. Entonces, hoy día cómo cambiamos ese estado de cosas es sumamente difícil. Y yo comparto absolutamente contigo, y lo decíamos afuera de la entrevista, cuando pasó la ley de medios audiovisuales en Argentina, hubo una movilización gigante. Sin cambiar constitución, cambiaron una ley. Ahora la ley después vino Macri, la bajó, etcétera, todo lo que sucedió después, porque no estaba en la constitución, no tenía rango constitucional. Lo que nosotros estamos tratando es hacer entender que la población, este es un derecho, como decías tú, que no es un derecho que no está vinculado solamente a recibir información de calidad. Porque por un lado decimos, vamos a tener más medios de comunicación. Yo en Valparaíso voy a tener la posibilidad de no solamente ir al kiosco diario y comprar la Estrella, el Mercurio de Santiago, el Mercurio de Valparaíso, por ejemplo, como para hacerlo bien, porque son de la misma cadena y no hay más. Y es una capital regional, etcétera. Entonces, la posibilidad de que hoy día tengamos más medios de comunicación, pero además nosotros hemos trabajado, y ese es un rol del colegio, hemos trabajado para que esos medios de comunicación sean medios de comunicación con enfoque en los derechos humanos, con perspectiva de género. Entonces hacemos talleres vinculados, por ejemplo, al tema del tratamiento ético en materia de migrantes, el tratamiento ético en materia de género, el tratamiento ético en materia de pueblo originario, de niños y niñas adolescentes, que tenemos un convenio con la Defensoría de la Niñez. Entonces, estamos tratando de pensar, pero son tantos temas que en algún minuto, como tú decías, a lo mejor queda un poco ambiguo. A mí me parece fundamental la creación de un sistema de medios públicos, porque y que no sabemos cuál es el sistema de medios públicos, no lo dice. No. Vamos a tener que crear el sistema de medios públicos, claro. Y por eso esta comisión que está integrado, que está coordinado por estas 3 universidades, lo que yo sí creo que tiene que ser un espacio muy abierto, muy, muy propositivo, donde efectivamente se escuchen las voces, porque por ejemplo acá dice, el espectro radioeléctrico es un espacio de uso de bien público, eso todos lo sabemos, que bueno que esté en la Constitución,
Pero nosotros también esperábamos en algún minuto que existieran señales donde, por ejemplo, hoy día literalmente nos dice que el Estado garantiza los 3 sectores de las comunicaciones, literalmente digo, porque sí lo dice el sistema de medios público, comunitario, reconoce el mundo privado, pero literalmente diga que se reconocen los 3 sectores de las comunicaciones, comunitario, público y privado, literalmente no lo dice, está de alguna manera representado. ¿Por qué permite eso? Porque el reconocimiento de eso... Pero a ver, en el contexto de lo constituyente, y nosotros a propósito de la Constitución de los 80 en el ámbito de la comunicación social lo sabemos muy bien, no basta con decir y reconocer, es necesario garantizar. Sí, claro. Sí. Por ahí va la preocupación, digamos. Sí. Si mira, la Constitución nos puede decir que reconoce la existencia de cosas muy hermosas, pero la preocupación es cuánto de eso reconoce como obligación de garantía de parte del Estado. Y lo digo desde la comunicación social y ciudadana. El Estado está comprometido en este texto con ofrecer y comprometer el desarrollo de un sistema de comunicación pública de calidad y de permitir que se genere un sistema ciudadano. Pero dime, sin el apoyo financiero del Estado y sin el respeto de la autonomía de parte del Estado propio de la ciudadanía, eso no puede ocurrir. No, claro. Y si ocurre, va a ocurrir en desigualdad de condiciones respecto del medio de comunicación pública que va a generar el Estado. Una radio... Mira, esta ciudad tiene derecho a tener una radio municipal. Pero una radio comunitaria no tendría cómo competir en igualdad de condiciones por público con una radio municipal, y es ahí donde el Estado tiene que concurrir, incluso con garantías de equidad en el ejercicio, en el acceso a los recursos públicos. Por ahí va mi preocupación. Sí, yo también creo lo mismo, porque en el fondo lo que importa acá es el sentido del medio de comunicación. O sea, la competencia es como, claro. Ahora, claro, a lo mejor, pero aquí es importante señalar porque dice, el Estado va a generar un sistema de medios públicos. Y ahí hay un compromiso con ese sector. Y es un avance. Es un avance. El Estado dice, va a potenciar la creación de medios territoriales comunitarios. Es un avance, tú lo decías, no significa que uno haga compañolitos de salud, pero por eso que es tan importante esta ley. Oye, eso no es un chiste, porque eso nos ha pasado. Estoy fomentando. Sí, yo también creo lo mismo. Ahora, porque ahí tiene que haber un cambio, y yo creo que ahí también es muy importante, y ahí es social el cambio para la cultural, porque cuando, por ejemplo, no sé, nos podríamos acercar al sistema de Inglaterra, de la BBC de Londres, de que cada ciudadano, por ejemplo, tuviera conciencia y parte de sus impuestos fuera para levantar medios de comunicación. Yo creo que estamos muy lejos de eso, pero sí hoy día esta ley de orgánica de comunicaciones, ley de medios, nosotros hemos tratado de bajar el tema de la ley de medios, no como porque creemos que hay que avanzar en otras cosas. Por ejemplo, nosotros hablamos de autonomía digital. ¿Por qué nosotros podríamos crear nuestros propios software, por ejemplo? ¿Por qué tenemos que varias cosas que hablan más de llevarlo al foco de los medios? Porque si no, la discusión siempre la vamos a tener en los medios de comunicación, y nos vamos a olvidar precisamente de otros espacios que son espacios comunicacionales tan potentes como los espacios territoriales, no sé, de distintas perspectivas. Entonces yo creo que ahí hay como que hoy día tenemos la labor, o la misión, más que la labor, la misión de ir pensando estratégicamente desde ya cómo está bajada, porque nosotros creemos que se va a aprobar la Constitución el 4 de septiembre, nosotros vamos a hacer el ejercicio mandatados por el Congreso de Chillán, pese a toda la observación y diferencias que tenemos con algunos colegas, que nos han dicho que a nosotros no nos corresponde estar incidiendo en este proceso. Nosotros creemos que sí. Si el Colegio de Periodistas hoy día no hubiese estado con esta facultad de poder haber incidido, lo más probable es que varios de estos artículos no existirían. No lo digo desde el punto de vista de arrogancia, pero es porque nos corresponde, a los colegios profesionales nos corresponde participar en este debate público, y por lo tanto hoy día lo que nos corresponde es hacer una bajada con la comisión, es participar en la Comisión Nacional de Comunicaciones, e ir incorporando todos estos elementos, pero desde todas las perspectivas, porque cuando tengamos que, por ejemplo, en la ley decir cómo se distribuirá el espectro radioeléctrico, vamos a tener que decir cómo se distribuye el espectro radioeléctrico. Y la propuesta que hizo los canales de televisión, los canales y las radios comunitarias, que era un tercio, que fue absolutamente... ahí apareció la campaña de la Archi, aparecieron la campaña del terror, que no podía ser, etcétera. Nosotros igual conversamos con los compañeros y compañeras de las radios y los canales comunitarios, y dijimos, veamos alternativas, porque a lo mejor la ley orgánica debería asegurar cierta presencia. Porque además yo creo que va a haber un minuto donde lo discutimos con Piamata el otro día en una conversación, conversamos sobre este tema. Está bien. Sí. No, está bien, lo encontramos y discutíamos, de hecho, porque va a haber, ¿cómo hacemos para que los medios comunitarios y territoriales que cumplen funciones públicas que no van a ser parte del sistema de medios públicos, cómo se construye este nuevo escenario? Porque tú lo decías, los recursos.
sea, el recurso tiene que ser equitativo. O sea, yo tengo que poder competir como canal comunitario, competir en el buen sentido de la palabra. Los impuestos son para todos. Tal cual, exacto. Pero ¿cuáles son los roles? ¿Quiénes van a conformar este sistema de medios públicos? Una cosa súper importante que no está acá, que también tiene que ver después en un marco de la ley de TVN. Nosotros también creemos que desde la reestructuración completa de TVN debería ser parte de este sistema de medios públicos. Sí. Parte. Sí. O sea, nosotros no hemos dicho nunca que TVN hay que terminarlo, etcétera, pero tiene que repensarse, tiene que tener primero una estructura completamente distinta, la misma estructura que tiene el Consejo Nacional de Televisión, que es anacrónica. Entonces ahí hay muchos temas ahí harto que conversar sobre. Daniel, podríamos seguir hablando nosotros con este mismo entusiasmo, además que a ratos como que subimos el tono, porque claro. Así nos mueve el tema. Claramente. Así nos mueve el tema. Pero hay harto que hacer todavía, a propósito de que yo entiendo que la visita del presidente nacional del Colegio de Periodistas de Chile a la región de Los Ríos se enmarca en el contexto de la campaña por el apruebo. Absolutamente. Cuéntanos. Claro, lo que pasa es que nosotros, estamos, esta semana justo estamos de aniversario. El lunes se cumplen 66 años. Bueno, ayer ya, como este programa ya lo dijo, me gusta esta franqueza. Muy bien. Grabamos el sábado, escuchamos el martes. Y yo voy a estar en Valparaíso ya o en Santiago escuchando el programa. Cumplimos 66 años y el mandato en Chillán, tuvimos un congreso en Chillán a fines de mayo, y en ese congreso nosotros nos mandataron a que el Colegio de Periodistas íbamos a hacer un llamado fuerte a la prueba, porque sentíamos que en esta Constitución avanzábamos considerablemente en materia de comunicaciones, cosa que no habíamos avanzado en las últimas décadas. Y por lo tanto nuestro mandato es eso, y más que estar como en el marco de la campaña de la prueba, es como enmarcar nuestro aniversario número 66 en contarle a la gente la importancia del derecho a la comunicación y por qué esta Constitución hoy día nosotros creemos que responde a las demandas históricas que ha tenido el sector, no solamente del Colegio de Periodistas, sino que el sector de las comunicaciones en general. Entonces eso es como que el marco nomás más que visita. Ayer estuvimos en la UFRO, estuvimos conversando también sobre esto. ¿Ah? Estuvo bien, estuvimos conversando ahí desde la propia Constitución, pero desde lo intercultural, un poco reconociendo la propia diversidad de ese territorio. Y estuvo también Natalia Castillo, nuestra expresidenta del Colegio de Periodistas, que hoy día es diputada, sigue siendo consejera nacional y presidenta además de la Comisión de Comunicación y Cultura, con quienes ingresamos el proyecto de ley de protección al ejercicio de periodistas y trabajadores de las comunicaciones, con la Rocío Alorda, nuestra vicepresidenta. Ayer estuvieron en La Serena. Precisamente fue estratégico eso, porque la Universidad de La Serena con la Universidad de la Frontera son las dos universidades que van a ser parte también de la Comisión Nacional de Comunicaciones. Y el lunes tenemos un desayuno con varios dirigentes, hemos invitado a sindicatos, hay gente que no es vinculada directamente al colegio, precisamente la línea que tú decías, ¿cómo hacemos para levantar este bloque de manera muy más fuerte? Y en la tarde tenemos un foro en el Museo de la Memoria a las 3, que vamos a hablar sobre el cine y la televisión como aporte a la memoria, recuperación de la memoria, y vamos a aprovechar de presentar las bases de la 8ª versión de los premios Periodismo, Memoria y Derecho Humano, que hacemos con mucho éxito durante todos los años. Vamos a presentar las bases, y además este año estamos muy contentos porque parte del Jurado Nacional es aquí nuestro querido presidente regional Juanito, por todo el trabajo que ha hecho, el reconocimiento también, así que una parte también de reconocer sus 50 años además. 50 años, 60 años. Son 50 en el colegio. 50 en el colegio, claro. No, 50 en el colegio. Y una forma también de reconocer, y él va a sumarse a un panel de jurado muy interesante para poder evaluar estos trabajos. Así que también aprovechamos el espacio para invitar, porque está el Premio Joven de Periodismo, invitamos a los estudiantes de periodismo a que puedan participar, conocer las bases, son premios interesantes, además son aspilleras los regalos, son como, tiene todo un simbolismo, y este año nuevamente la premiación la vamos a hacer en Valparaíso, en el Parque Cultural de Valparaíso, como lo hicimos el año pasado con mucho éxito, y así que quedan invitados los estudiantes para que puedan postular, porque es importante también, y no solamente la memoria vinculada al 73-90 de la dictadura propiamente tal, sino que hemos agregado en los últimos años trabajos vinculados a derechos humanos en términos generales. Tenemos un premio de reconocimiento especial a vulneración de niños, niñas y adolescentes, pueblo originario, género, migración, etcétera. Todos temas que actualizan de alguna manera el tema de la violación a los derechos humanos en el contexto actual. Así que una invitación. Si me da 30 segundos, bien. 30 segundos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No, cortito. Llama la atención que
periodistas que no consideran al colegio, que piensan que la institución gremial es una inutilidad, así lo he leído y lo he escuchado. Ya. Sí son muy críticos para reaccionar cuando hay una posición que adopta el colegio. Bueno, están en su derecho, eso es la libertad de expresión, ¿no? Ya, pero ¿de qué estamos hablando? Que al menos la ejerzan. No, digo yo respecto a que ha sido mal visto por mucha gente, estamos divididos desde mucho tiempo, de que el colegio adopte una posición franca frente a la ciudadanía y diga que estamos por el apruebo, por todos estos beneficios que pueden llegar al campo de las comunicaciones. Sí. Pero a lo que quiero apuntar es que yo considero que es de absoluta legitimidad adoptar esa posición y hacerla pública, puesto que deriva de un congreso del Colegio de Periodistas. Y en mi trayectoria de vida sindical, política y todo eso, no hay nada más importante y no hay nada más definitorio que un congreso. Sí. Allí se discuten las posiciones y ahí se toman los acuerdos. Y esos acuerdos los acepta la mayoría y tiene que respetarlo la minoría. Entonces creo yo que la legitimidad de esta posición del Colegio de Periodistas radica en lo que sucedió recién el 27, 28, 29 en Chillán. Sí. En un congreso donde se aceptó la Carta de Chillán, fue aplaudida y por ovación toda la gente que estuvo representando a los consejos regionales estuvo de acuerdo. Eso es lo que quiero nomás subrayar. No, perfecto. Yo me quiero extender en eso. No les voy a preguntar cómo lo pasaron en el Congreso de Chillán, porque yo sé que los congresos, además de firmar declaraciones, lo pasan muy bien, Juan. Pero también saber, a propósito de ese mandato del Congreso de Chillán, saber y estar a disposición del Colegio de Periodistas de Los Ríos respecto de otras actividades que van a realizar para el cumplimiento de ese mandato, que es precisamente promover la aprobación del texto constituyente. Así que si nos puedes adelantar algo por ahora. Claro que sí. Mire, la gente reacciona a ese tarde también. Deberíamos haber discutido con mucha intensidad lo que se iba a tratar en Chillán. Nadie puede decir que el derecho a la comunicación, yo lo califico un manifiesto, un documento grande que el colegio ya lo dio a conocer hace muchísimo tiempo, estuvo sobre la mesa de discusión. Pero ahora como que hay gente que dice que no se ha discutido eso. Ahora hay que discutirlo. Ahora hay que discutirlo, pero nada va a cambiar una determinación que es legítima. Vuelvo a repetir yo considero que por sobre todas las instancias en un gremio, en una organización, está el Congreso. Perfecto. Aunque tengo una triste experiencia, ¿no? El Congreso de Chillán del Partido Socialista adoptó una línea y para implementarla eligieron precisamente al dirigente que estaba en contra de esa línea y no pasó nada. Tú sabes de lo que estoy hablando. Sí, lo recuerdo. Sí. Bueno, pero a propósito que el plebiscito del 4 de septiembre. Claro, pero fue un día triste. Claro. Ahora la Carta de Chillán es mucho más alentadora porque como dice Juanito, la nuestra por lo menos. Sí. Oye, Juan Gilor Martínez, presidente regional del Colegio de Periodistas. Mira, me comprometo, queremos comprometer la radio a propósito de esas discusiones que hay que hacer para que en conjunto con el Colegio de Periodistas Regional Los Ríos organicemos algunas de esas discusiones para difundir la posición del Colegio de Periodistas en este tema. A propósito de medios telemáticos, podríamos incluso tener, no a Danilo, pero a alguien de la dirección nacional, de la directiva nacional en estas conversaciones para avanzar, en serio, para avanzar en lo que es la instalación de la demanda por el derecho a la comunicación en organizaciones que van más allá incluso solo de los comunicadores, aquí es la preocupación que tenemos nosotros en la radio. Así que tenemos trabajo que hacer, tenemos un mes y medio y no podemos aflojar porque es harto lo que nos estamos jugando el 4 de septiembre, compañero Gilor. Se agradece esa buena disposición, Miguel, en cuanto no es fácil tampoco acceder a los medios, pero surge la necesidad, la imperiosa necesidad que nace un poco de la rabia, ¿no? De cómo ve que la señora Rincón, que el señor Chaín, que el señor Walker han tenido una cobertura pero tremenda estos días porque están por el rechazo. ¿Y cómo no se dice nada de que el senador Benchumilla está a favor? O que la Carmen Frey está a favor? O que la Yasna Proboste está a favor? Ahí volvemos entonces al tema de la pluralidad, a que haya más medios, a que haya más voces. Yo creo que hay que salir un poco a difundir esto, porque no importa cómo vote la gente, pero que vote informada, pues es lo menos que se le puede pedir. Exacto. Nadie puede llegar a la urna a depositar un voto porque le contaron mentiras. Sí. Ahora hay que discutirlo, así que sí que hay un espacio para poder difundir. Muchas gracias. Aquí va a estar a su disposición, profesor Gilor. Muchas gracias. Sí. Gracias a ti, Juan Gilor Martínez, presidente regional del Colegio de Periodistas Los Ríos, visitando Radio Universidad Austral de Chile. Y gracias a Danilo Humada, presidente nacional del Colegio de Periodistas. Tienes hartos kilómetros que recorrer todavía, y hartos minutos radiales por delante. Sí, Miguel, yo darte las gracias porque fue interesante la discusión. Generalmente uno expone, y hoy día hubo una conversación, diría, así como cómo se puede ir complementando.
planteando esto, me parece muy bien, porque creo que la actitud de nuestros colegas, los periodistas, es esa la actitud que hay que tener. En el fondo es como discutir el texto. Ponerlo en la mesa, decir, esto está bueno, o sea, sabemos que esto tiene que venir de una bajada, una ley orgánica de comunicación, etcétera, porque tiene que tener una serie de bajadas. Y ayer un poco lo decíamos en la actividad de la frontera, estaba pensando un poco en la reflexión que hacía Juanito y que hacías tú, Miguel, final, ¿cuál es el rol que vamos a tener nosotros hoy día? Hoy día tenemos que generar el debate, estoy hablando como periodistas, como comunicadores, poner en la mesa las posiciones. El deber nuestro es que la gente vote de manera informada y que pueda tomar una buena deliberación. Y aquí no hay nada más que otro que poner, porque hay un documento, aquí no hay interpretación, hay un documento que se coloca en la mesa y que tiene que ser reflexionado por la ciudadanía. Ese es el primer deber. Pero el otro deber que tenemos, ya es un deber más ético como periodistas y comunicadores, es que además nos toca ir a defender esta propuesta. Sí. Por último, para contarla. Y ahí hay otro lugar, porque aquí no necesitamos todos los periodistas generando los espacios, digámoslo así, lo necesitamos haciendo los espacios reflexivos, etcétera, pero también necesitamos lo que decías tú antes, necesitamos cómo salimos a defender esto y cómo también lo incorporamos, que es la gran estrategia que hay que hacer para que la ciudadanía también entienda que este derecho es un derecho que no es solamente de los periodistas, los comunicadores, y que tiene una dimensión de derecho humano. Estamos tratando de que efectivamente se materialice así, y por lo tanto tenemos que ver cómo le contamos a la ciudadanía cuáles son los beneficios de estos articulados, en qué impacta. Y como decía Juan, yo creo que un resumen concreto es que a partir de esta nueva constitución vamos a tener más medios de comunicación, absolutamente. Y lo que nosotros tenemos que hacer como colegio y nuestra función es que esos medios de comunicación potencien una perspectiva con enfoque en derechos humanos, una perspectiva ética y tratamiento ético del periodismo, y también en la construcción de estos ecosistemas nos indican que no solamente somos los periodistas los que estamos haciendo comunicaciones. Entonces hay que pensar también de manera más generosa nuestro gremio de cómo construimos un espacio medial, digámoslo así, donde cohabitemos periodistas y otros que no son periodistas, pero que también desarrollan procesos de comunicación tan relevantes como lo puede hacer un periodista. Y nosotros tendremos que cumplir nuestra pega. Medios informativos, con enfoque ético, disciplina, metodología, todo lo que hemos aprendido, y los comunicadores populares, la junta de vecinos, los vecinos tendrán que hacer su aporte también a la hora de contribuir a este ecosistema de medios. Y eso es algo que tenemos que empezar a entender y comprender para que esto funcione. Si no, esto va a ser después una letra muerta que después no se va a poder desarrollar e implementar. Sí, y muchas gracias por el espacio. No, gracias a ti. Efectivamente estamos en un momento histórico. Probablemente vamos a tener más medios, como tuvimos más medios después del 90. Pero a propósito de no tener la claridad para aprovechar el momento histórico, claro, terminamos todos viviendo en vivo el lunes. Así es. Sí, fueron los 90, ¿te acuerdas? Oye, un abrazo, Juan Gilo, muchas gracias. Gracias, Danilo. Gracias, Miguel. Cuando vengas a Valdía, vas a visitarnos a la radio, ¿te parece? Sí. Saludo al colega periodista y también colega Martel. Martel.